Entre Ciudadanos Te Veas, este nuevo concepto de comunicación digital, amigos, ya estamos a solo unos días de cumplir 4 meses aquí en las redes sociales con ustedes. Gracias por acompañarnos, Rafa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, mi Leo, muy bien, afortunadamente, muchísimas gracias. Muy contento, mi Leo, por nuestra invitada de hoy. Tenemos una invitada especial. Tenemos una periodista de grandes ligas aquí, mi Leo, ¿no? Claro, es todo un personaje en lo que son los medios de comunicación. Estoy con nosotros Patricia Mercado Sánchez. Patricia, gracias por estar con nosotros. Hola, Gracias, muchas gracias, buenas Pati. tardes y gracias por la invitación. Al contrario, es un honor que estés aquí en Entre Ciudadanos Te Veas. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Rafa, agradecerle a nuestro patrocinador, Tamales Emporio, que mira, nos vuelve a deleitar aquí con estos tamalitos costeños verdes, unos de dulce, unos de rajas. Así es, Y a mi ver a Leo. nuestra invitada, ¿qué le parecen estos tamales? Yo les decía hace un momento que como no hay tamales zacatecanos, bueno, me comeré un costeño para probar. Pues adelante, empezamos a... Por favor, vengan a ver darse aquí. una vuelta, amigos, Entre Ciudadanos Te Veas. Manuel María Contreras, número 18, aquí en la colonia San Rafael. Los mejores tamales que van a comer aquí en la Ciudad de México. Así es, Rafa. Y bueno, pues entremos a materia con Pati. Así Pati, es. ¿te gusta que te digan Pati, Patricia? Patricia. Patricia, una mujer de carácter. He leído sobre ti, Ajá. he leído que eres una persona que en los medios de comunicación siempre ha dejado huella por ese trabajo, ese trayecto. Pero bueno, ¿quién es Patricia? Pues mira, Patricia Mercado Sánchez, soy periodista desde hace 25 años, soy zacatecana, del lugar donde se venera el Santo Niño de Atocha, de Fresnillo, Zacatecas, y me vine a la Ciudad de México básicamente a trabajar como periodista. Empecé en El Economista y esa fue mi casa por 15 años. En El Economista, y les digo que hice de todo, desde ser ayudante de redacción, reportera, editora, y los últimos 8 años que estuve ahí fue como directora editorial. Fueron 15 años muy intensos y apliqué para una beca. Es una beca que se otorga a 10 periodistas en el mundo y 10 periodistas de Estados Unidos cada año. Es la John Knight Fellowship, que es una beca que lo que hace te da la oportunidad de ir a la Universidad de Stanford, en California, y estudiar ahí por un año. Ahora ha cambiado un poco y ahora tienes que hacer un proyecto periodístico y desarrollarlo en la universidad. Pero bueno, me fui un año para allá, aprendí muchas cosas. Lo primero que aprendí es que los periodistas tenemos que descansar a veces. Y aprendí muchas cosas de ética periodística, muchas cosas de migración. Y cuando regresé a la Ciudad de México, tuve la fortuna de trabajar un año para la BBC de Londres como corresponsal para la parte en español. Y estando en ese trajinar en la BBC, tuve la oportunidad de irme a Zacatecas, de regresar a Zacatecas. Ahí estuve 4 años dirigiendo un periódico, Imagen de Zacatecas. Y luego que salí de Imagen, me incorporé a las filas de la burocracia y estuve trabajando como coordinadora de comunicación social para el gobierno del estado de Zacatecas en un periodo de año y medio. No aguanté más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo prefiero estar de este lado donde me sirvan las bebidas. Y entonces, como yo toda mi carrera la hice en la Ciudad de México, entonces pues empecé a buscar trabajo para regresar a la Ciudad de México, y afortunadamente Federico Bracamontes, el dueño del Diario de México, me dio la oportunidad y estuve dirigiendo por 2 años el Diario de México, que es una edición para el DF, y el Diario de México USA, que es una edición para Nueva York. Desde que yo regresé de la Universidad de Stanford, traía la inquietud con los migrantes, porque tomé muchas clases sobre análisis migratorio con un profesor maravilloso que se llama Luis Fraga, y ahí entendí qué es lo que estaba pasando con los migrantes. A pesar de que yo vengo de un estado migrante, siempre hay mucha reticencia de nosotros los mexicanos si no conocemos el mundo de los migrantes y todos los esfuerzos que ellos hacen. Para mí ese año que estuve en Stanford fue revelador, porque bueno, pues imagínate, en California lleno de mexicanos por todos lados, conocí mucho a la comunidad migrante allá,
Y entonces se me abrieron los ojos y dije, a ver, todo lo que yo creía de los migrantes, pues estaba equivocada, ¿no? Muchos mitos que traemos mucha gente Muchos con ese mitos, tema, ¿verdad? Y mira, los mismos migrantes te lo dicen, muchas veces los tratan mal cuando vienen a México, Claro. porque no entendemos el esfuerzo y la vida que ellos llevan allá. Y entonces, pues en ese momento me puse a desarrollar un proyecto, me ofrecieron trabajo en la BBC y entonces agarré el proyecto y lo guardé. Y bueno, pues me dediqué a trabajar en los medios y a hacer lo que más o menos sé hacer. Pero bueno, a ver, antes de seguir, a mí me llama la atención, digo, toda esta experiencia que tienes, todos los medios donde has estado. Claro. Cuéntame, ¿por qué periodismo? ¿Por qué una mujer zacatecana decide el periodismo? Cuando estás de acuerdo que me hablas de hace 25 años. Hace 25 años, y bueno, no sé tú cómo lo ves, Rafa, pero yo creo que todavía hoy en día la mujer en la labor periodística ha tenido ahí no ha sido como que muy fácil. No la ha tenido. No la tiene fácil. No es fácil. No. ¿Qué lleva a Patricia Mercado al periodismo? Fíjate que yo les podría decir una mentira maravillosa y decirles, no, es que yo desde que era niña, no es cierto. También les podría decir, es que mi hermano es periodista y entonces lo veía él, tampoco es cierto. La verdad fue casi una casualidad. Yo pensaba que quería estudiar periodismo, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, pero no tenía como muy claro qué pasaba. Y bueno, pues imagínate, en Fresnillo, Zacatecas, menos, ¿no? De hecho, en Zacatecas, yo me tuve que salir de Zacatecas porque en Zacatecas no había escuela de periodismo. Entonces, tuve que emigrar. Pero la verdad, fui a ver varias universidades, llegué a hacer algunos exámenes, y cuando estaba yo en la definición, y yo decía, ¿qué estudiaré? Híjole, periodismo, psicología. Dije, no, psicología no, pues periodismo, a ver qué pasa. No hay como una referencia de algo, la verdad no. Fue un poco casual el tema. Empecé la carrera, me empecé a meter mucho en escribir en el periódico estudiantil, me encantó, dije, creo que esto es lo mío, y a partir de ahí. Fíjate, Rafa, una casualidad lleva a una mujer a estudiar periodismo, pero quiero decirte que después de 25 años, Rafa, está considerada una guerrera dentro de lo que es el área de comunicación. Digo, y ahorita nos estás platicando, ¿no? Digo, estar al frente, ser corresponsal de la BBC de Londres, no, simplemente, nada más. Bueno, a ver, platícame un poquito, dices que te gusta estar más de este lado, donde te sirvan, que allá. ¿Qué viste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo ves el manejo de prensa dentro de lo que es el gobierno? Sabes que yo creo que es una de las partes más complicadas y más delicadas de los gobiernos. La historia del periodismo mexicano pues nos ha mostrado que hemos hecho medio malas cosas. Entonces hay una visión muy equivocada y muy trastornada del periodismo, porque, y yo siempre les digo, a mí me ofende mucho que cualquier persona que de pronto se le ocurre diga, pues yo soy periodista, ¿no? Y lo que sucede cuando tú trabajas en un área de comunicación es que te enfrentas a todo ese mundo que se dice que se dedica al periodismo, pero no se dedica al periodismo. Obviamente hay partes maravillosas, conoces gente maravillosa que hace bien su trabajo, que se compromete, pero el grueso del universo de periodistas, pues no son periodistas. Son gente que anda buscando que el gobierno... Claro, a ver a quién extorsiona. El famoso chayotazo del que se habla, ¿no? Exacto. La verdad. Y es muy triste porque han pasado tanto tiempo y tantos años que va a ser muy difícil romper con ese esquema. Hay intentos, lo está haciendo el gobernador de Chihuahua, por limpiar un poco el tema, un poco también están haciendo un esfuerzo en Zacatecas al respecto, pero es muy difícil, primero, explicarle a la gente que se dedica a esta actividad, que yo no le llamaría periodismo, decirle, tú no eres periodista, porque los periodistas, pues estas son como reglas básicas que tú no sigues. Hacerles entender a los funcionarios que ellos no son periodistas. Claro. Y luego tener una política de comunicación que no exalte la figura
del político con el que trabajas, sino que verdaderamente existe una estrategia de qué le quieres comunicar a los ciudadanos del trabajo que tú estás haciendo. Esa es la parte complicada, porque si seguimos las inercias, pues las inercias son seguir tomándole la foto al jefe todos los días y mandando boletines de prensa de lo que hace, y se quedan un montón de cosas en el aire muy interesantes que la gente debiera saber que no se entera. Entonces sí hay una distorsión, pues yo diría que en todo el país, de cómo se maneja la comunicación. No hay reglas claras para la publicidad, no hay reglas claras en asuntos éticos. Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por darle unas mejores bases al periodismo. Eso no significa que no haya buenos periodistas, hay muchísimos buenos periodistas en este país, pero esos buenos periodistas tienen que arrear con todos los demás. Y ahora los gobiernos, como mencionas, tienen su responsabilidad, pero los medios también tienen gran responsabilidad en esta distorsión y en este problema que hay con tantos no periodistas, ¿no? Claro, porque para los medios por muchos años fue más cómodo decir, dame dinero, que decir, a ver, ¿qué estrategia de ventas vamos a hacer? Bueno, esto le vamos a vender al gobierno, pero ¿y luego qué más? ¿No? Y en este momento hay muchos periódicos que sí lo hacen, y los equipos de ventas muchas veces son más grandes que las redacciones, que está bien, pero hay esa mala costumbre de, pues es más fácil decir cosas buenas y tú dame una lana, que ponerte verdaderamente a hacer una estrategia de negocios que te permita tener un negocio viable, ¿no? Entonces son como, no es culpa de nadie en lo particular, sino de lo que hemos construido a lo largo de todos estos años. Claro. Así es. Por favor. Adelante, por favor. Un tamalito, mi Bueno, Leo. Pues vamos a probar los costeños verdes que hoy nos pone nuestro patrocinador. Pues vamos a darle. Y hablabas de esta parte, Patricia, de los migrantes, de todo el contacto que tuviste con los migrantes, de todo lo que aprendiste sobre migración, y tú ahora diriges y eres la responsable y la artífice de un portal en internet que se llama Conexión Migrante. Así es. Pues fíjate que ese proyecto que yo escribí 6 años o 7 años antes, hace aproximadamente un año, pues me puse un poco a reflexionar y decir, a ver, ¿qué vas a hacer hacia adelante? Y sí llegué a la conclusión de, o lo hago en este momento, ya no lo voy a hacer. Un proyecto personal, que yo arranque, que yo funde, que tenga un poco las líneas de pensamiento que yo creo que debemos seguir. Y entonces me fui a mi archivo, rescaté aquel documento, lo revisé, cambiaron cosas, evidentemente, porque las circunstancias de 2007, 2008 son muy diferentes ahora. Claro. Y me puse un poco a rehacer el proyecto, y en agosto del año pasado decidí dejar el Diario de México. Salí del Diario de México y pues yo te diría que una semana después estaba empezando a arrancar el proyecto, a ver la construcción de la página, a ver qué cosas le íbamos a ofrecer a los migrantes. Y esa parte nos preocupaba mucho porque pues es muy fácil abrir una página web, bueno, no tan fácil, pero relativamente fácil abrir una página web y subir información X, pero si quieres tener una verdadera reacción del público al que te estás dirigiendo, sí tienes que cuidar mucho qué tipo de contenidos les vas a ofrecer. Claro. Y entonces, básicamente, Conexión Migrante es una página dirigida a los mexicanos que viven en Estados Unidos, de primera generación, y a sus familias que viven en México. ¿Quiénes son los migrantes de primera generación? Los migrantes de primera generación son los migrantes que acaban de llegar a Estados Unidos, o que no importa hace cuánto llegaron, no se han integrado a la sociedad. No tienen papeles. No tienen papeles. Escuela, trabajo quizás. No hablan inglés. Ok. No, su mundo se circunscribe a su pequeña comunidad que tengan, y tienen fuertes lazos en México, ¿no? Eso diríamos que hacia ese grupo va dirigido la página.
¿Y por qué ese grupo? Porque es el grupo más vulnerable. Son aproximadamente 12 millones de personas, Wow. las que están en esa condición, de indocumentados. Probablemente muchos de ellos ya hablen inglés, ya se hayan integrado y demás. El otro día leía un documento de la Conducef que hablaba sobre el envío de remesas a México y la baja bancarización que hay en México, el poco uso de los bancos que tienen las familias de los migrantes, y eso lo que provoca es que las remesas sean más caras para ellos, ¿sí? Entonces vamos dirigidos a ese grupo que creemos que es el que requiere más información, y les estamos ofreciendo información sobre migración, sobre trámites en México, sobre trámites en Estados Unidos, sobre qué hacer, por ejemplo, en este momento que es tan complicada la situación con Donald Trump, qué hacer, cómo cuidarse, qué hacer si tienes hijos y te deportan, cosas muy prácticas. Obviamente también subimos información muy centrada en migración, y la segunda etapa es queremos empezar a generar información sobre sus comunidades en México. ¿Qué está pasando en sus comunidades en México? Y que más o menos, de acuerdo a muchos estudios estadísticos que hay, las puedes localizar y decir, estas son las comunidades a las que tenemos que ir, ¿no? Obviamente hablarles mucho de la nostalgia de México, de cosas de México, y hay un asunto muy particular que es, tenemos una sección de religión que se llama A Dios Rogando. ¿Por qué? Porque hay un fuerte fervor religioso. Ese apego que los mexicanos tenemos, Sí. generalmente la mayoría hacia la Morena, ¿no? Hacia la Virgen de Guadalupe. Hacia la Virgen de Guadalupe. ¿No? Y entonces ahí les ponemos cosas de religión, cosas del Papa, oraciones, porque para ellos es muy importante. Claro, y es uno se puede imaginar como periodista, es que no vamos a hablar desde la política mexicana, no les interesa. No les interesa la política mexicana, no, o sea, sí vas un poco filtrando qué es lo que ellos quieren. Es que, mira, dicen que a veces hay que hacer sinergia como para entender a la otra persona, ¿no? Yo me imagino que emocionalmente están pasando ahorita una crisis fuertísima, ¿no? Sí, sí. Necesitan sentir ese apego, esa cuestión de la fe, ¿no? De que hay el ser supremo. Al final de cuentas yo lo veo que es una manera de canalizar o de desahogarse. Mira, yo no creo que sé ya es cómo muy decirte, difícil, ¿no? la onda de estar fuera de tu país, en las condiciones en las que muchas de estas personas viven allá en Estados Unidos, y a eso súmale ahora la presión. Ganó Trump. ¿Por qué? ¿Por qué ganó Trump? Ni yo lo sé. ¿Sabes qué? Fue muy chistoso porque nosotros planeamos todo para salir el 8 de noviembre. De hecho, iniciamos el 8 de noviembre en la página, el día de la elección. Dijimos, es una época, es una fecha importante en Estados Unidos. Vamos a iniciar ese día. En ningún momento pensamos ni consideramos que iba a ganar Trump. De hecho, teníamos ya un trabajo previo hecho de Hillary y su vida y fotos y una cosa preciosa. Y conforme va llegando la noche y vamos viendo los resultados, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahora, finalmente, la conclusión es, lo que tenemos que hacer es ofrecerles más ayuda a ellos, que son los que lo están necesitando en este momento, y que nosotros podemos ser claves para resolver algo tan simple como sacar un acta de nacimiento. Pero fíjate qué importante, todo esto que está mencionando aquí Patricia. Pero hay otra cosa que yo visualizo, quiero que me platiques un poquito a nuestros amigos de Entre Ciudadanos. Es una red enorme la que traes. Tienes mucha gente, tienes que estar en contacto con abogados aquí, con abogados en Estados Unidos, tienes que estar en contacto con líderes de las comunidades, sí, ¿no? Con gente de comunicación, que te informe. Yo creo que es, y aquí se está viendo en esta página, no sé tú cómo lo ves, Rafa, yo veo el reflejo de lo que viene siendo esa ayuda, ¿no? De la gente, el querer apoyar a los connacionales. ¿Sabes ¿no? qué es bien importante? Que se ha desarrollado, Conexión Migrante se ha desarrollado más que como una página informativa, más que como un portal informativo, sí, como, sí, como un portal de servicios. Sí. Realmente están dándole servicios a los migrantes. Yo he visto, revisando el portal, yo he visto la ayuda que dan a los migrantes para contactar a sus familias aquí en México, por ejemplo. No, es algo importantísimo, y eso es un ejemplo. Se ha desarrollado como una página de servicios. ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo ha sido tu experiencia de repente
pues recibiendo tantas llamadas, correos, me imagino, pidiendo ayuda, pidiendo asesorías. Tantos auxilio. Sabes que primero es una gran responsabilidad, porque sí es muy importante dejarle claro a los migrantes hasta dónde les podemos ayudar, ¿no? Cuando a mediados de febrero Trump anuncia las medidas contra los inmigrantes, particularmente los mexicanos, bueno, pues fue una locura. Recibíamos correos, mensajes a través de Facebook, llamadas de gente diciéndonos qué tenemos que hacer. Tengo tal problema, soy indocumentado, dígame qué hacer. Entonces, tenemos en este momento 2 abogados en California que nos ayudan, ayudándole a la gente un poco a decirle, a ver, tiene que hacer este y este proceso, o en este momento no es conveniente que haga nada. Nosotros siempre lo que intentamos hacer es canalizarlos con estos abogados para que ellos directamente ayuden a la gente en cuestiones migratorias, pero donde sí los hemos podido ayudar, y eso no es otra cosa más que para ponerte a estudiar, es cómo hacer trámites. Hay un asunto súper importante en este momento que es, hay muchos migrantes indocumentados que se fueron a Estados Unidos, sus hijos nacieron allá, están registrados como ciudadanos americanos, pero si a ellos los deportan, lo lógico es que se traigan a sus hijos, pero sus hijos no son mexicanos. Entonces, hace 2 años hubo una reforma constitucional que facilitó los procesos. Y entonces en este momento tú debes sacarle un acta de nacimiento mexicana a tu hijo, para que si te lo traes a México, ya no tengas que estar regresando cada 6 meses, porque él no puede estar más de 6 meses en México si no es mexicano. Y entonces, si ya tiene la doble nacionalidad, ya no vas a tener ese problema. Ha sido una locura. La gente, yo creo que no estaba preparada para esto. Nos preocupa, somos medio decidiosos en general los seres humanos y dejamos, ay, bueno, pues ese trámite luego después. Pero en este momento es muy importante que ellos tengan todo ese tipo de documentos. Ahí ha sido, pues, mucha labor desde ayudarlos a hacer una lista de los documentos que requieren llevar, hasta meternos a la página web que ellos necesitan entrar, ellos a distancia, y decirle, a ver, entra a esta página, mire, en el botón derecho, ahí, ahora llene tal forma. Yo un día recibí una llamada que pues más o menos estuve 40 minutos ayudándole a una persona a hacer el proceso, porque no hay nadie que los ayude. No hay nadie que los ayude. Si ellos no están cerca de organizaciones civiles de apoyo migratorio en Estados Unidos, o cerca de sus clubes migrantes, o están solos. ¿Los consulados? Sabes que ahí pasan 2 cosas en los consulados. Uno, pues como siempre en los gobiernos no funcionan, ¿no? Okay. Qué pena. No funcionan. Los migrantes se quejan mucho de que los tratan mal, de que no los atienden, pero en este momento en lo particular es mucho peor. ¿Por qué? Porque están rebasados, porque toda la gente está intentando hacer citas para hacer trámites básicos de identificación, y pues están saturados todos los consulados. Entonces intentas hacer una cita por teléfono, no hay forma. Intentas hacer una cita por internet, no hay forma. O sea, sí están viviendo un momento complicado los migrantes, porque pues no hay muchas alternativas. O sea, tu alternativa única para hacer un montón de trámites es el consulado, ¿no? Y si tu consulado no funciona, estás totalmente Y desprotegido. luego, bueno, las asociaciones, hay lugares condados donde hay, pues las asociaciones están físicamente, pero hay lugares donde se van a trabajar los migrantes, Claro, que están a horas acceso, y no tienen acceso, ¿no? Y están expuestos y están sin salir de su casa, Rafa. Sí, ¿Cuándo tomó Escondidos. posesión Donald Trump? el 19 de enero. Okay. Estamos a escasos 4 meses de que tomó posesión 2 Donald Trump. meses. 2 meses. 2 2 meses. meses. Tienes razón. Si Escasos ganó en 2 noviembre, meses. tomó posesión en enero. Y esto ya es una locura, vamos, ya los migrantes ya están teniendo muchos problemas, y aquí en las fronteras también esto se está tomando matices de crisis, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Cuál es la perspectiva
Porque el fenómeno migratorio, estamos de acuerdo en que no se va a detener. No, no se va a detener. No se va a detener. Y fíjate que es muy interesante porque todos creemos, bueno, no sé si todos creemos, pero los gobiernos salen con su discurso de los vamos a recibir con los brazos abiertos, estamos preparados para recibirlos. ¿Cómo? Primero, no es cierto que estamos preparados. No es cierto que estamos con los brazos abiertos. Pero tampoco es cierto que ellos se quieran regresar a México. Comenzando por ahí. Pues es que De se entrada, fueron, precisamente los se fueron. migrantes, te diría en su mayoría, no les interesa regresarse a México. Absolutamente no. Es Cuando ya no te queda de otra, pues es terrible porque hay gente que llega, primero no consigue trabajo, y segundo, si consigue trabajo, pues le pagarán 5,000 pesos al mes. Y es una crisis pues grave en muchos estados. En este momento se está haciendo un estudio para ver a dónde están regresando más migrantes, a qué estados, porque ahí es donde se tienen que preparar mejor, ¿no? Pero de entrada los migrantes no se quieren regresar. O sea, hemos escuchado las historias de gente que la regresan y a los 2 meses está de regreso. Y otra vez, no les importa. Y no quieren regresar a lo que vivieron. Salieron huyendo de su situación aquí en nuestro país. Claro. Gente sin empleo, sin tener que comer, sin tener que nada. Ay, con niveles de vida bajísimos, además, ¿no? Sí. Llegas allá, porque estarás de acuerdo, Patricia, que allá, por muy mal pagado un empleo, vives diferente que aquí. Sí, no hay punto de comparación. No lo hay, no hay existe, punto de ¿no? comparación. Entonces dicen, oye, allá yo lavo platos y mi hijo tiene que comer, yo tengo que comer, vivo bien. Aquí lavan platos y tienen que salir a buscar trabajo a otro lado y estarse esforzando para poder sostener a familia. Sí, ¿no? sí. Sí, y lo que pasa, por ejemplo, con, te digo, los migrantes de primera generación que dejan aquí a su familia, esa gente solamente va a trabajar, nada más a trabajar. Y entonces tienen 2 o 3 trabajos al día para sostenerse ellos allá, porque no es barato, y para poder mandarles dinero a sus familias. Las remesas en el 2016 cerraron en 27,000 millones de dólares. Es la segunda o tercera fuente de divisas en este país. Y cuando tú revisas las remesas, el promedio de envíos mensuales es de $295 para sostener a las familias. Las remesas se usan en este país para sobrevivir. Fíjate qué tristeza. ¿Hasta dónde estamos llegando, no? Una pregunta. ¿Qué es el DAPA y qué es el DACA? El DACA y el DAPA, porque de momento escuchamos en las noticias, amigos entre ciudadanos también tienen ahí información. Y existe, a ver, ¿qué diferencia hay y qué es? Fíjate que en el 2012 el presidente Obama firmó una orden ejecutiva que creaba el programa DACA. El programa DACA es en español es el programa de acción diferida para infantes que llegaron a Estados Unidos. DACA es un programa que protege se fue una familia de migrantes de aquí, se llevó a sus hijos que tenían 2 años, 3 años, 10 años, se los llevaron a Estados Unidos y esos niños crecieron en Estados Unidos, pero son indocumentados. Entonces, había un momento de crisis en 2012 y Obama decide firmar esta orden ejecutiva, que lo que decía esta orden era a este grupo de jóvenes indocumentados que han crecido en Estados Unidos, que se han educado en Estados Unidos, les vamos a dar permisos temporales de trabajo y permisos de residencia, o sea, no van a estar sujetos a deportación, pueden estudiar y pueden trabajar. Son los famosos Dreamers. Ellos son los Dreamers. Los Dreamers son los muchachos que son beneficiarios del programa de DACA. Son alrededor de 750,000 jóvenes. Claro que esto no les da todavía ni la nacionalidad, Nada. ni la residencia. Absolutamente nada. Son permisos que tienes que renovar cada 3 años. Ahorita el trámite te cuesta $495, no es barato. Y están, pues,
los que se les terminó están renovándolos, el programa sigue. Hay una polémica muy grande porque cuando Trump estaba en campaña, él dijo, vamos a cancelar DACA, y se tienen que ir. De hecho, ha habido casos, ¿no? Que ahorita han Ha tenido habido problemas casos. ahorita de algunas personas. Hay 4 Dreamers que han detenido. El argumento es que tienen antecedentes. Un muchacho, Daniel Ramírez, que él todavía está detenido, a él lo acusaron de pertenecer a una pandilla porque tiene un tatuaje en esta parte del brazo que dice La Paz, porque él es de La Paz, Baja California. Y la policía le dijo, primero dijeron, él lo confesó. Le dijo, a ver, no, yo no lo confesé, y trae un tatuaje. Y entonces el muchacho está detenido y hasta finales de mes se sabe si lo van a liberar o no. Él ya perdió el beneficio de DACA. Y pues imagínate la circunstancia que está, tiene un hijo de 3 años, y estos muchachos en su mayoría son muchachos educados, que no hablan español, o hablan español mucho, y que su vida y su forma de vida es en la cultura de Estados Unidos. Ellos son americanos. Si ellos llegan a México, se sienten absolutamente fuera de lugar. Sí, se ha vivido una discriminación, este racismo que vimos que surge con la llegada de Trump. Con la llegada de Trump y desde antes. Desde antes, ¿no? sí. Pero no lo habíamos visto estas medidas. ¿No? Estas medidas no, ahora realmente es de sorprendernos, ¿no? Que Estados Unidos sean tan racistas, bueno, siempre han sido muy racistas, ¿no? Pero aquí también lo somos, ¿eh? No, sí, no, aquí no estoy diciendo que nosotros no lo seamos. Probablemente seamos más racistas en México que allá, ¿no? Sí. Y mira, estos muchachos de DACA, ¿qué posibilidades tendría México? Son un grupo de jóvenes maravillosos que a este país nos iría muy bien si algunos de ellos se regresaran. Son gente preparada, son gente capacitada, son gente bilingüe, pero el problema ahora, que ya está en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, hay un muchacho que es beneficiario de DACA, se regresa a México, él es ingeniero en sistemas, pero en México no le revalidan sus estudios, entonces no puede trabajar. Pero ese tema ya se va a resolver, no te enojes, Rafa. No, ese tema ya se va a resolver. Se metió una iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, perdón, está a punto de aprobarse en Cámara de Diputados, y es parte de todo este esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública para automatizar la revalidación de estudios. En parte para los mexicanos, evidentemente, porque hay mucha gente que tiene que hacer esos trámites y son muy complicados, pero que si un muchacho de Estados Unidos llega y dice, yo soy médico, probablemente presente un examen de conocimiento, no sé, y va a ser muy fácil que le revaliden. Que le revaliden, y entonces tienes un grupo de gente capacitada en este país que, si lo aprovechamos, va a ser un grupo de migrantes muy valiosos, ¿no? Ese es DACA. Bueno, DAPA es un programa similar a DACA que era para proteger a los padres de los Dreamers. Ok. ¿Sí? Este programa nunca se pudo llevar a cabo porque se anunció, se metió una controversia, y esta controversia sigue en un juzgado en Estados Unidos. Ese programa está como congelado. No está cancelado, sino congelado porque necesita seguir un proceso legal, para ver si se aprueba, y entonces los padres de estos muchachos son beneficiarios también de, pues a lo mejor una residencia o demás. Está detenido el programa, pero también dentro de las órdenes ejecutivas que Trump envió, vienen muy específico que ni DACA, ni DAPA se van a tocar. Entonces, bueno, están relativamente tranquilos, aunque no hay ninguna ley que proteja en este momento a los padres. ¿Sí? Y que aún así ha habido ya muchas deportaciones, ¿no? Muchas detenciones, se ha hablado de redadas contra migrantes. Sí, fíjate que sí, no tanto como lo estamos viendo en las noticias. Yo platico mucho con los abogados en California porque, bueno, pues California es el estado que mayor número de migrantes mexicanos tiene.
sí está habiendo redadas, pero sí el grueso de los migrantes que están deportando son gente que tenía antecedentes, algunos criminales. Lo que pasa es que ahí hubo una modificación que ahorita les cuento, porque antes se aplicaba, en inglés se decía que el oficial use su criterio para saber si detiene a alguien o no. En este momento se eliminó el criterio y se aplica la ley tal cual. Por eso hemos visto casos de un señor hace 1 o 2 semanas que iba en su camioneta, lo detuvieron, revisaron su récord y vieron que tenía una infracción de tránsito y lo deportaron por una infracción de tránsito. ¿Por qué? Porque la ley dice cualquier récord de delitos. No te dice graves, no te dice no graves. Y entonces están aplicando la ley tal cual. Ese es el tema. ¿Qué debería de hacer México, licenciada? ¿Qué debería de hacer México, el gobierno mexicano, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, nuestro gobierno federal? ¿Qué debería de hacer ante este embate? No nada más en cuanto a deportaciones, en cuanto a migrantes, sino en cuanto a declaraciones, en cuanto a un Donald Trump amenazando a un presidente mexicano de mandar tropas a México para que acabe con los bad hombres, ¿no? ¿Qué debería de hacer este gobierno? Fíjate que yo no sé qué debería de hacer. Sería muy pretencioso de mi parte decirlo. Sí creo que en este momento deben hacer un esfuerzo por ofrecerle apoyo, ayuda legal, acceso a trámites a los migrantes. O sea, sí creo que debe haber un esfuerzo de decir, ¿qué tenemos que hacer para que los consulados puedan atender a toda la gente que quiere que la tengan? ¿Sí? Y estar preparados para los migrantes que van a regresar. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Qué trato les vamos a dar? ¿Qué condiciones van a tener? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde van a estudiar sus hijos? Hay cambios bien interesantes ahora con el nuevo sistema educativo. Se van a agilizar cosas en la parte de educación para los niños migrantes. Sí tenemos que estar preparados para eso, pero al final, lo que tendríamos que hacer en este país es ofrecerle a los ciudadanos condiciones dignas de vida para que no te tengas que ir. Claro, la entrada. Híjole, se oye muy bonito en el discurso, Patricia, pero No, en la ya sé. realidad, A ver. oye, simplemente los que estamos aquí, Sí. los que vivimos aquí, difícilmente tienen acceso a un buen trabajo, difícilmente tienen acceso a una Claro, buena no, lo que te digo educación. es, tienes que crear condiciones en todo el país para que tus ciudadanos vivan mejor. Ya sé que es totalmente utópico, pero de verdad, cuando te enfrentas y ves tanta corrupción y tanta porquería y tanta robadera y dices, dinero sí hay, dinero Sí, claro, sí hay está para hacer clarísimo. cosas. Aquí el tema es que La podamos voluntad de hacerlo. hacerlas, ¿no? La voluntad La política, voluntad. ¿crees que cambie el panorama después del 2018, digamos? No lo sé, yo creo que no importa quién gane el 2018, lo que sí importa es que debemos ser una sociedad más organizada, los ciudadanos. Porque miren, la política y los gobiernos más o menos son lo mismo, unos de un color y otros de otro, pero las cochinadas las hacen igualito. ¿Quién les permite hacer eso? Los ciudadanos. Si los ciudadanos no estamos conscientes de que vivimos en una sociedad, de que cada cosa que uno hace le puede perjudicar al que está al lado, digo, esa es la parte complicada. No hemos A mí hablado esa es la aquí en parte esta mesa, complicada. Rafa, perdón. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Claro, hacer ciudadanía, ¿no? Hacer ciudadanía. Híjole, Patricia, podríamos estar aquí horas platicando. Los temas son contigo, muchos, son pero el muchos. tiempo nos apremia, mi Leo. Exactamente. ¿Algo que quieras decirle a nuestros amigos de Entre Ciudadanos? Pues yo lo que les diría es, visiten Conexión Migrante. Si tienen ustedes familiares migrantes en Estados Unidos, díganles que visiten la página. Somos un grupo de periodistas que estamos trabajando para ellos, trabajando para ayudarlos, para facilitarles la vida, para facilitarles procesos y para hacerlos más conscientes de que tienen que estar informados de cosas que suceden en Estados Unidos y que les pueden perjudicar o beneficiar, y cosas que suceden en México. Hay un montón de programas de gobierno que los migrantes no conocen y que están hechos para ellos.
Entonces, yo creo que sí es muy importante que la gente esté más informada para poder defender tus derechos. Nada más. Entonces, visiten Conexión Migrante. Pues amigos de Entre Ciudadanos, visiten Conexión Migrante y también visítenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Entre Ciudadanos, en Facebook, @Entre Ciudadanos TVeas, nuestro canal en YouTube, Entre Ciudadanos TVeas, nuestro blog, entreciudadanosteveas.com. Y pues bueno, ya lo dijiste, Rafa, a todos nuestros amigos de Entre Ciudadanos, gracias por habernos acompañado esta ocasión, de verdad. Patricia, ha sido un gusto tenerte aquí, esperemos poder tenerte otra ocasión. Claro que sí. Quisiéramos hablar de tantas cosas, tantos temas, y yo creo que tenemos que hacer algún reportaje sobre migrantes, Rafa. Algo tendremos porque que también no ver. tocamos un tema, Rafa. La situación de los migrantes sudamericanos que Aquí. llegan a México, ¿no? Nos También quejamos es importante. del trato que se les da a los migrantes mexicanos allá en el norte, pero no nos fijamos en El cómo trato tratamos que le aquí damos. al migrante que viene del sur, que a veces es peor. Sí. Pues bueno, tendremos otra charla. Aquí si nos lo estaremos las permites, veces que Patricia, quieran. ¿sí? Muchísimas Bueno. gracias. Hablemos de los migrantes chilangos. También. Hay muchos. Un tema interesante. Pues amigos de Entre Ciudadanos TVeas, aquí seguimos. ¿Y tú sabes quién te gobierna?